Siga hablando. ¿Cómo conoció? Sí, sobre experiencia, ¿no? De cómo una persona, cuando va a conocer la verdad, la conoce rápido. Eso, ¿ya lo está grabando? Sí. Pues esos son anécdotas de que a veces se le habla muchas veces a una persona y se le ve y se la vuelve a ver y a ver y a ver, y a lo mejor nunca conoce la verdad, pero la persona que la va a conocer, pues a veces enseguida se da uno cuenta de que la conoce, porque como dice la Biblia, no es uno el que trae a la persona, sino Jehová, y el Espíritu siempre te guía hacia la persona. Esto es una experiencia de estábamos muy prohibidos, muy perseguidos, y el circuito, el distrito, el hermano distrito había venido y siempre salía conmigo. Y salimos a ver a esa persona, o sea, salimos a predicar, y entonces la persona que era un curandero, que se le llama santero allá, con una escuela tremenda para entrar, y yo le dije al distrito, vamos a llegar ahí. Pero el distrito me miró así, entonces, vamos allí, vamos a hacer cola, que nos vamos a consultar. Vamos a hablar al santero ese. Entonces entramos, cuando nos tocó, y él nos preguntó de qué queríamos, y yo, bueno, nosotros queremos conversar con usted, pero como yo estuve en esas cosas, yo las conocía bien, el distrito no hacía nada más que mirarme. Cuando el libro que se usaba era La verdad que lleva vida azul, el azulito, la verdad que lleva vida eterna, el azulito. Antes usted puede vivir para siempre en el paraíso, pero nosotros le habíamos puesto la bombita azul. Entonces estaba muy perseguido, yo tenía unos chiquitos en el bolsillo. Y empiezo a hablar con el santero. Y el santero empezó a quererme decir, no, pero espérate un momento, que yo sé más que tú eso. Entonces cuando le empecé a hablar, el santero se quedó así. Y mira, yo hice eso que tú hiciste, porque yo lo fui. Antes de yo conocer la verdad, yo me digo, por la verdad, si la verdad es esta, mira, y te va a pasar esto y esto. Y el hombre se quedaba así mirándome estupefacto, entonces saqué el librito. Yo, mira, tú ves lo que dice aquí. La verdad que yo te dice eso, esto aquí. Y entonces me dijo, ¿usted me lo presta? Y el distrito callaba mirando. Yo le decía así, rugió. Un hombre con algunas culturas me dijo, ¿por qué ustedes no me prestan esto? Y aquello lleno de altares y de cazuelas y 20 cosas. Consultarlo ahí. Si me lo prestan 3 horas, yo lo quiero leer. Y eso era una casita detrás de la casa de él, como un rancho que se llama allá, donde tenía todos los altares, los santos que le llaman ellos, las imágenes, y 20 cosas, y para hechicería. Y yo, el distrito me miró como que dice, lo dejamos, oye, pero vamos a dejar 3 horas, no 4 horas. Y después no tuvo ningún problema. Y nos fuimos. Y no habíamos salido de la casa. Habíamos caminado 2 cuadras más o menos, 200 metros, cuando miramos para atrás, vimos salir humo del ranchito, y ya le estaba dando candela, era eso. Quemando aquello. Todas las imágenes. Quemó el rancho completo, María, con todo lo que tenía. Y eso que vámonos. Pero vámonos, que después lo vemos a las 4 horas. Cuando miramos, lo estaba esperando. Me dijo, esto es la verdad. Si usted qué hizo, queme eso, no se ponga a quemar usted no puede quemar mucho. Usted todavía está ni convaleciente. El diablo lo ha trajinado mucho. No, esta es la verdad. Bueno, conclusión, se estableció un estudio clínico con él, estábamos prohibidos, como le dije. Y en estos momentos, toda la familia está la verdad, y él decía por internet. Ese hombre conoció la verdad en un momento. Esa es una de las experiencias. Y Alfonso. ¿Y qué más? Ya. Ya, eso es su apellido. Sí, pero ahora José Alfredo Gabela Alfonso. Sí. Ya puede seguir hablando. ¿Qué? Siga hablando. ¿Cómo conoció? Sí, sobre experiencia, ¿no? De cómo una persona, cuando va a conocer la verdad, la conoce rápido. Eso, ¿ya lo está grabando? Sí. Pues esos son anécdotas de que a veces se le habla muchas veces a una persona y se le ve y se la vuelve a ver y a ver y a ver, y a lo mejor nunca conoce la verdad, pero la persona que la va a conocer, pues a veces enseguida se da uno cuenta de que la conoce, porque como dice la Biblia, no es uno el que trae a la persona, sino Jehová, y el Espíritu siempre te guía hacia la persona. Esto es una experiencia de estábamos muy prohibidos, muy perseguidos, y el circuito, el distrito, el hermano distrito había venido y siempre salía conmigo. Y salimos a ver a esa persona, o sea, salimos a predicar, y entonces la persona que era un curandero, que se le llama santero allá, con una escuela tremenda para entrar,
Yo le dije al distrito, vamos a llegar ahí. Pero el distrito me miró así, no sé. Le dije, vamos allí, vamos a hacer cola, que nos vamos a consultar. Vamos a hablar a San Pedro. Entonces entramos, cuando nos tocó, y él nos preguntó de qué queríamos. Le dije, bueno, nosotros queremos conversar con usted, pero como yo estuve en esas cosas, yo las conocía bien, el distrito no hacía nada más que mirarme. Con lo que el libro que se usaba era La verdad que lleva vida azul, el azulito. La verdad que lleva vida eterna, el azulito. Antes usted puede vivir para siempre en el paraíso, pero nosotros le habíamos puesto la bombita azul. Entonces estaba muy perseguido, yo tenía unos chiquitos en el bolsillo. Y empiezo a hablar con el santero. Y el santero empezó a quererme decir, no, pero espérate un momento, que yo sé más que tú eso. Entonces cuando le empecé a hablar, el santero se quedó así. Y mira, yo hice eso que tú hiciste, porque yo lo fui. Antes de yo conocer la verdad, yo me dijo, la verdad, si la verdad es esta, mira, y te va a pasar esto y esto. Y el hombre se quedaba así mirándome estupefacto, entonces saqué el librito. Yo, mira, tú ves lo que dice aquí. La verdad que yo te dice eso, digo, esto aquí. Y entonces me dijo, ¿usted me lo presta? Digo, bueno. Y el distrito callaba mirando. Yo le decía así, cogió un hombre con algunas culturas, me dijo, ¿por qué ustedes no me prestan esto? Y aquello lleno de altares y de cazuelas y de cosas. Consultarlo ahí. Si me lo prestan 3 horas, yo lo quiero leer. Y eso era una casita detrás de la casa de él, como un rancho que se llama allá, donde tenía todos los altares, los santos, que le llaman ellos, las imágenes, 20 cosas, y para la hechicería. Y yo, el distrito me miró como que dice, lo dejamos, oye, pero vamos a dejar 3 horas, no 4 horas. Y después nos tomamos por aquí. Y nos fuimos. Y no habíamos salido de la casa. Habíamos caminado 2 cuadras más o menos, 200 metros, cuando miramos para atrás, vimos salir humo del ranchito, y ya le estaba dando candela a eso. Quemando aquello, Todas las imágenes. quemó el rancho completo, María, con todo lo que tenía. Y eso que vámonos, vámonos, que después lo vemos a las 4 horas. Cuando miramos, lo estaba esperando. Me dijo, esto es la verdad. Si usted qué hizo, queme eso, pues no se puede quemar usted no puede quemar mucho. Que todavía está ni convaleciente, el diablo lo ha trajinado mucho. No, esta es la verdad. Bueno, conclusión, se estableció un estudio clínico con él, estábamos prohibidos, como le dije. Y en estos momentos, toda la familia está la verdad y él decía por internet. Ese hombre conoció la verdad en un momento. Esa es una de las experiencias. Bueno, yo conocí la verdad de una forma muy, un poco largo esto, porque inclusive a mí se me decía que la escribiera, que eso se iba a publicar porque me dijeron que pusiera. Qué terrible, ¿no? ¿Que escribiera la verdad? ¿Que escribiera la verdad? No, Que escribiera mi experiencia. ¿Cómo él conoció la verdad? Que la escribiera, por ejemplo, de las tinieblas a la luz, porque yo me crié en un seno de una familia muy creyente. Mi mamá era Creyentes de... creyente en cosas de estas, en santos, en como le llaman ellos, que sabemos que no hay santos en imágenes. Y yo desde niño veía eso, mi papá no creía en esas cosas, y yo más o menos veía eso. Lo que eran las prácticas de hechicería, le gustaban venir a San Pedro. No porque mi mamá fuera practicante, pero yo veía eso desde niño, mi papá pues veía eso también un poco. Yo ni... Entonces yo cuando ya fui un poquito como de 12 o 13 años me fui a estudiar. Cuando venía pues a la casa, entonces después seguí estudiando para el instituto y entonces ya yo era maestro. Era maestro y entonces me destinan a un pueblecito pequeño de campo y estaba soltero. Pero en eso conozco una muchacha de campo, nos enamoramos y bueno, pero me hago novio de ella, porque lo voy a contar en detalle para que se entienda con la experiencia. Sí. Y entonces como a los 20 días de estarla visitando, me empiezo a sentir mal una tarde, muy mal. Bueno, yo viví en el pueblecito y ella vivía en el campo. Y mal, que una cosa que me invadió. Bueno, ahí quitaron una persona y pusieron otra, la gente me veía, yo era el maestro del pueblecito. ¿Y qué te pasa, fulano? Y yo no hablaba con nadie, ya no dormía, bueno, deambulaba por ahí. Bueno, conclusión, porque si no sería muy largo esto. Mi padre se preocupó, mi madre, yo no iba a verlos, porque estaban bastantes horas de camino, en tren y eso, hasta que llegó mi padre y así daba clases, pero las daba, imagínate, muy mal.
Yo no quería ver a nadie, todo el mundo estuvo preocupado, yo con 20 años, la gente pensando, ¿y ahí qué le pasa al maestro? Bueno, el problema es que yo me sentía muy mal, no dormía, deambulaba. No es que estaba loco, pero tenía en mi mente, la mente mía estaba puesta en cualquier cosa, no en la realidad de la vida. Estaba distraído completo, había quitado una persona y había puesto otra. Ni comía, ni quería hablar con nadie. Bueno, y eso fue una cosa que una tarde me invadió. La muchacha, bueno, era recién novio de ella, ni la iba a visitar casi. Entonces después viene mi padre. No se dejó ver de mí. Le pregunto a los vecinos de un pueblo pequeño, eso de campo. Le dijeron, ¿usted es el padre? Le digo, pues mire, él está muy mal. Porque usted no se lo lleva. No sabemos qué tiene. Yo era muy dicharachero, jugaba dominó por la noche en el círculo con la gente. Siempre estaba hasta de parranda. Y de buena primera, nada de eso así. Y si él está cambiado completo, no sabemos qué tiene. Y pues, el papá entonces se deja ver de mí. Y yo hasta me molesto que tú seas aquí, no, que tu mamá está allá volviéndose loca, que tú tienes, yo no tengo nada. No, pues tienes que ir conmigo para la casa. No, yo no voy. Faltaban unos días para terminarse el curso. No, hijo, vamos para allá, que tu mamá, bueno. Y yo, a salir de mi papá, digo, no, es que yo tengo una novia. Y entonces mi padre agarra eso. Como pretendo, ay, qué bueno, yo la quiero conocer. Y yo no quería ni para afuera ya. Bueno, pues bien. La vio y a los 15 minutos yo me quería ir. Había muchos trenes, los trenes cada 15 minutos pasaban, y mi papá, vamos. Y nos fuimos, hasta que al fin me convence y llegamos a mi casa, como a las 8 de la noche. Entonces, mi papá entra y mi mamá nos recibe. Y ellos no supieron que yo oí que mi papá le dice a mi mamá, él está muy malo. Y mi madre le dice, mañana me lo llevo para Camagüey. Camagüey es la capital de la provincia. Pero resulta que ese Camagüey tengo que contarlo. Había una mujer, una muchacha, que se había casi criado conmigo. Era como hermana de crianza mía. Una mulatica muy bonita, que mi madre la crió. Esa muchacha, cuando la madre se muere, cuando ella nace, mi mamá la crió. Le dio, como se llama en mi país, calor en el seno. Y era para mí una hermana de crianza, 3 años mayor que yo. Pero que esa niña, cuando las cosas del diablo, ¿no? Cuando ella tenía 12 años, empezó como a trabajar. Le decían niña prodigio, todo el país iba allí, toda Cuba iba. Y ella consultaba y entonces empezó a hacerse grande en ese ambiente y se hizo famosa y se trasladó a la capital de la provincia y bueno, según voy a decir, hasta el alcalde la iba a ver. Y ya tú sabes, una curandera de esa que después se llama Santera. Pero ahí es donde mi mamá me quería llevar. Entonces, mañana me lo llevo para Camagüey, para la casa de esa muchacha que era mi hermana de crianza. Bueno, tanto me dio mi madre que fuimos para allá. Llegamos también de noche al otro día. Y entonces, cuando mamá entró, y yo entré también, ella apenas me miró, la mulata, ¿no? La santera. Le dijo a mi mamá que se llamaba Nieve, ¿qué mago está? Por eso nosotros lo vamos a resolver esta noche. Entonces, entramos y ella pues se me arrimó, yo veíamos chafrado, a reír, me pasaba la mano y yo no quería hablar con ella. Pero ella coge el teléfono y se pone a llamar personas. Ya eran como las 9 de la noche, bueno. Mi mamá sentada por allí y esas personas que llamaban eran 7 personas más que trabajaban en esas cosas. Entre ellas 3 médicos. 3 médicos de la ciudad. Que eran médicos por el día, pero trabajaban en esas prácticas. Bueno, llegaron 7 y los presentó este fulano, que es el doctor fulano tal. Bueno, el asunto es que empezaron como a las 10 de la noche conmigo. Empezaron aquellos rituales y me quitaban la ropa y me bañaban con unas cosas y unos cánticos que ellos tenían allí y cantaban y danzaban y me envolvían y me bañaban, bueno, me hacían 1000 cosas. Con esencia, con estas cosas, caían en trance. Y como a las 4:30 a las 5 de la mañana, dijeron, bueno, ya hemos terminado. Yo más o menos estaba igual. Se quitaron los guantes que se habían puesto, se despidieron de nosotros y se fueron. Ya, esto está terminado. Pero yo, ya cuando pasó, con 1 hora, eran las 6, toda la noche en eso, yo
me empecé a sentir un poco mejor. Y mejor, y mejor, y mejor. Y todos los ojos corrían a mí, mi mamá y ella, pero no me decían nada. Y a las 7 o 7 y media de la mañana, habían terminado como a las 5, y ya yo estaba muy bien. Ya había vuelto a ser lo que yo era, más o menos, y entonces le digo, Blanquita, y se llama Blanquita, ¿tú tienes café? Yo que no tomaba ya. Sí, pues mi mamá miraba. Bueno, me dio café. Yo que no pedía nada. Yo luchaba por vivir. Entonces, como a las 8 de la mañana le dije que tenía ganas de desayunar, bueno, y mi mamá, ella dijo, ya él no tiene nada. Y en esos momentos tenía deseo de irme para donde yo vivía, de verla, no, ya yo era lo que yo era. Todo se desapareció esa noche. Pero entonces ella le dice a mi mamá, ya tú te puedes cuando quieras, si quieren ir ahora o mañana, él no tiene nada, pero yo tengo que hablar con él antes. Como era mi hermana de crianza, nos metimos en el cuarto, nos acostamos en la misma cama y ella me empezó a decir, bueno, mira, así, a decirme lo que me había pasado. Para que ustedes vean el poder que tiene el diálogo. Entonces ella, yo cuando que yo joven no sabía nada de eso, ella me empieza a decir, mira, tú tienes una novia así, 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 así. Y la describió como era, que nadie la había visto, nadie la conocía más que yo. Y sí, bueno, y tú te vas a casar con ella. Pero mira, ahí es donde yo supe después la cosa. En esa casa se practica. Estas cosas como las hago yo, no, ellos no lo hacen. Porque efectivamente, ella tiene una sola hermana, y la hermana era gorda y muy bonita y se puso así, delgadita. Y entonces le traía un santero muy famoso que había y esa casa estaba igual. Pero yo no lo sé. Entonces ella, como yo era joven y maestro, cuando hizo una juventud tremenda, entonces ella se enamoró mucho y entonces ella, no sé, dice que pero temió que yo perderme a mí, no, porque me quería, porque yo me fuera a enamorar de otra. El asunto es que yo me entero después, porque ella me dice que eso era verdad, de que ella había ido a casa de ese santero que curó su hermano. Y entre ella, el santero y mis prendas de ropa que yo aprendí después de hacer todo eso, mía, sudada y eso, hicieron una cosa para mí. Y eso fue lo que me puso así. Y ella me dijo que si yo no voy allá, me hubiera muerto porque el que hizo el trabajo de brujería conmigo, se le fue la mano. Bueno, pero que nunca se lo dijera a ella. Bueno, aquello pasó, pero ahí me dice ella, es cuando el diablo me trampa. Me dice, sí, pero mira, ya tú estás bien, me da una serie de amuletos, pero tú tienes que trabajar porque tú eres hijo de fulano, cosas esas de las cosas. Y tienes que venir aquí y yo te voy a desarrollar. Y desarrollado se llama en eso, enseñarte la cosa. Bueno, conclusión, porque si no esto no acabaríamos nunca. Empecé a ir allá, me dio 20 cosas, me dio cazuelas, collares, todas las cosas, esos, los atributos, esos, las realidades de los santos, del diablo. Y empecé yo en eso, y después yo era más famoso que ella. Porque me invadía todo aquello, y tenía más consultas que el médico más famoso. Y entonces era profesional de la educación, lo hacía escondido, pero tenía un mundo de gente que estaba sirviendo al diablo, y no lo sabía, porque el diablo me dio poder. Bueno, pero ya, me caso con ella ese medio tiempo, y después de estar casado con una muchacha, es que emprendo eso. Entonces eso, la que te prepara para que trabajes esas cosas, digamos, madrina de santo, ya mi madrina de santo, y lo que ella me dijera yo lo hacía, y iba progresando en eso. Ya yo era un servidor del diablo. No hacía daño, porque dentro de eso hay que conocerlo bien. Hay quien hace daño. Yo busco fulano a mí. Iba a los centros espiritistas grandes de eso, cuando no caía en trance nadie, una cadena de 70 medios. Yo llegaba y hacía mis cosas ahí, todo el mundo caía. Y yo creía que eran más. Nosotros creíamos que eran los muertos que pasaban por la persona, y eran demonios. Y yo mismo, yo caía en trance 4 horas. Yo, 4 horas seguidas con la pérdida total de la conciencia y el conocimiento. Y como iban pasando, decían que eran muertos, ¿no? Y yo hablando, y dando remedios, y ahí. A las 4 horas, 3, 4 horas, se me iba con aquello. Entonces me decían, no, bueno, pasó, yo no sabía lo que había pasado. Eso es el medium. Yo era un medium. Claro, pero yo no sabía nada, yo creía que sí, que los muertos pasaban, y muertos oscuros, con más luz, todas esas cosas.
que tienen, pues mire, si por eso es que yo le conté la experiencia anterior, porque yo pasé por eso. Entonces dentro de esas cosas hay categorías y hay libros para estudiar, y yo pues progresé mucho porque yo estudiaba, como yo soy profesional de la educación, estudié en el instituto, en la universidad, en todos lados, tengo licenciatura en matemáticas, tengo cultura, entonces asimilaba aquello, ya no me aprovechaba. Cuando el libro cae de santería, espiritismo, yo lo devoraba y no lo llevaba a la práctica. Entonces era en eso un talento, y eso tiene jerarquía, está el santero, el palero, el babalao, y oye, ¿qué hacer babalao? Entonces yo llegaba, no, llegó fulano, llegó el que más sabe de esto. Pero después el diablo te va dando y después te va cobrando. Claro. Y entonces así pasaron los años. Mi matrimonio con la esposa fue malo. Porque fue, yo diría, un matrimonio como que lo hizo el diablo. Y tuvimos hijos, pero nunca nos llevamos bien. Muy mal. Y yo seguía en aquello, trabajaba, mi trabajo normal, me mudo de ese pueblo, me voy para el otro y así sigo. Pero la parte final de la experiencia es que después que yo estoy en eso, porque eso si no lo atiendes ya no se te vira. Y yo empecé a dejar aquello, las cosas que le llaman ellos, las prendas, eso hay que, esto es bueno contarlo no así ahora, sino poco a poco, porque lo estoy contando muy rápido para que la gente vaya dándose cuenta de cómo el diablo trabaja, como dice 1 Corintios 11, 14. Dice que no se maraville que los mismos Satanás se transforman en ángel de luz. Y yo diría que no en ángel de luz, sino que parece que hace milagros. Tiene poder. Entonces eso lo aprendí después, ¿no? Entonces, bueno, yo creía que estaba haciendo el bien y el diablo que me tenía, porque dentro de este campo de la santería y el espiritismo están los que el diablo usa para hacer el bien. Aparentemente un bien, entre comillas. Porque hay uno enfermo por un problema de demonismo o de cosas que le llaman ellos así, o de brujería. Y está el que le hizo ese daño, y está el otro que usa el diablo para que también le quite eso. Entonces están los dañinos y los buenos. Afortunadamente yo nunca fui de los dañinos y sabía hacer la maldad, sabía hacer todo lo malo que había. Pero no lo usaba. ¿Por qué? Porque lo aprendes en libros y 20 cosas, todo. Y eso existe, la gente cree que no. La hechicería y la brujería existe y mata a una persona. Redonda. Y yo sabía cómo se hacía todo eso, pero nunca lo hice. Y aparte, a veces venía uno de que fulano es tal malísimo, no, yo lo que me hicieron esto, y yo lo que hacía, yo no, lo que aquello había, le quitaba aquello, le mandaba remedio y se le quitaba. Entonces, como yo hacía aparentemente bien, me tenían odio los santeros que hacían daño. Inclusive llegaron a mandarme a decir que por qué yo era así, que por qué yo estaba nada más que dedicado a curar y no a hacer daño. Porque le pagan, eso te pagan. Claro. Pagan una millonada por quitarse una persona del medio, por otro. Eso yo lo aprendí. Pero bueno, no estaba en mi foro interno, ni mi manera de ser, ni mi forma de ser, ni mi persona. Yo quería hacer el bien con aquello, y yo lo podía hacer, y yo curaba a gente, bueno. Entonces pasan los años, ya había pasado aquello. Entonces yo me descuidé totalmente un tiempo de aquello. Y entonces el diablo te pasa la cuenta. Que es cuando un día de forma inesperada también, muere mi madre, pero esa es otra. Mi hermana en eso mismo. Y bueno, ahora está totalmente en eso, muy perdida. No le puedo hablar de la verdad. Cuando yo conocí la verdad, mi hermana se peleó conmigo a muerte. Bueno, entonces, yo con ella no. Mi única hermana. Entonces, mi mamá se muere. Yo diría que mi madre la mataron los demonios. Se murió un pedacito de persona así, le faltaba una pierna, corregida por el vientre. Tenía enfermedades circulatorias, vivió 100 años y tenía 50 y pico de años. Pero la casa que ella vivía estaba endemoniada completa, de puro supe, ¿no? Yo después me di cuenta de esa cosa. Igual que mi hermana la tenía con ella, bueno. El asunto es que muere mi mamá. Mis hijos eran pequeños y yo los llevaba de vacaciones a casa de mis padres y vivían muy lejos. Muere mi padre, muere mi madre. Entonces, la casa donde vivía mi mamá y mi hermana estaba malísima, llena de cosas. Pero bueno, como yo también estaba en eso, pues no me daba cuenta. Pero un día, en la misma cama que dormía mi mamá, yo estaba con los hijos allí, en vacaciones, en agosto, de hace 20 años. Entonces, mi hermana, cuando mamá muere,
me dice que si yo no iba a volver más con los muchachos en vacaciones, que ya, y que sí, yo igual, que ella era mi hermana, y yo no sé qué quería visitarme. Entonces, fui el primer año muerto de mi madre, el segundo y al tercer año, en vacaciones, en esa misma casa, estando un mediodía acostado en una cama donde mi mamá, en el cuarto de mi mamá, mirando para la calle, me empieza lo mismo que me había empezado cuando conté la experiencia. Me invade una cosa extrañísima, me siento mal, tan mal fue que a las 2 horas tenía una tristeza y una melancolía terrible. Entonces yo traté de aguantar, pero mis hijos allí, mis hijos montaban a caballo, disfrutaban 15 días de vacaciones porque esto es un pueblo de campo, y aquella noche no pude dormir, y el otro día le dije a mi hermana, y yo lo llevaba 4 días y me pasaba 15 o 1000, que recogiera la ropa de los muchachos y la mía, que yo me iba. ¿Por qué te pasa? No me voy, me siento mal, no dije lo que... Pero ya estaba sintiéndome como aquella vez, cuando conocí a la esposa. Parecido, algo parecido. Bueno, los muchachos disgustados, pero bueno, vamos. Y, bueno, conclusión de esto. Eso fue en agosto. Y yo era director de una escuela. Y las clases empiezan en septiembre. Y mal, y peor que aquella vez, y mal. Tan mal me sentía, que empezó yo diría la gran agonía mía en ese aspecto, porque me sentí tan mal que agosto, septiembre, octubre, empezó el curso y yo ahí atendiendo la escuela. Pero mal, todo el mundo se estaba dando cuenta, yo no dormía, no comía, estaba peor. Bueno, tan mal me puse que hubo que llevarme a un psiquiatra. Los hijos ya, hombre, ya, a un psiquiatra que le pasa a mi papá, bueno. El psiquiatra, ¿no? Que tenía una patología psiquiátrica y medicina, y hay que ingresarme. Y para no cansarlos mucho, estuve ingresado 8 años y medio. 8 años y medio, sin estar loco. Me daban el alta y a los 10 días, a los 3 días tenía que volver para allá, 27 ingresos. En ese hospital el director del psiquiátrico había sido alumno mío. Me hicieron 18 diagnósticos, que melancolía, embutido, que todo, nada de eso. Me dieron 49 electroshocks. Yo tenía, y yo no comía tampoco, no dormía, sufría mucho. Me puse así de flaco, delgado. El equivalente en mi país, 100 libras, que ella sabe que son 100 libras, son 40 y pico kilos de peso. En mi cuerpo era un esqueleto ambulante. Con toda la conciencia que me sentía muy mal, bueno, le di clase en el sanatorio a 2 ayudantes de enfermeros y los hice enfermeros, ningún loco de clase. Y entonces ahí mal. Entonces, un día me empiezan a dar como ataques, eran los demonios que me estaban poseyendo allí. Entonces, bueno, parecía que eran epilepsias. Entonces, bueno, tanto me dieron, me llevan para el hospital provincial. Y entonces, le avisan a mis hijos, tenía la lengua toda mordida. Bueno, entonces me hacen un electroencefalograma, una punción lumbar, ¿no? Que sí, que era epiléptico. Y me dejan ingresado. Y conclusión me dieron más de 80 ataques. Pero los médicos me decían, los ataques tuyos son muy raros porque 4 hombres no pueden contigo y le parte para arriba a las personas, a mordida y a patada. Ningún epiléptico es eso. Pero decían que era epilepsia. Fíjate, como el demonio engaña al médico. Bueno, epilepsia, pero el asunto fue que me fui mejorando. Un poco. Yo pedí a la altar que mis hijos me tenían aquí. No estaba bien nada mal. Era el mismo demonio actuando. Que después se supo que cuando se verificó los 7 tipos de epilepsia que hay, me hicieron una tomografía de esa computarizada en el hospital grande, en el nacional. Al mucho tiempo, cuando se fue a buscar resultados, no era epilepsia. Y de entrada había dicho que era epilepsia. Eran los demonios. Bueno, y así me sentía tan mal, y me caía en las calles. Hasta que un buen día, mi hermano de la fe, que había, que mucho mayor que yo, pero que había estado cuando, eso no fue ya donde yo nací, fue en otro pueblo. Ya yo cuando me caso me trasladé al pueblo que vivo actualmente y ahí llevo más de 40 años. En ese pueblo, el hermano me ve, que cuando más jóvenes nosotros habíamos parrandeado, como se llama en mi país, tocando guitarra y cantando, por ahí. Y él, pues después nos distanciamos y un día estoy yo muy mal, así en un bar, así,
con la cabeza agachada así, y él me llega por detrás y me hace así, me toca en el hombro. Dice, fulano. Y dice que él no sabe por qué me dijo eso. Me dijo, tú lo que estás es endemoniado. Iba esta noche a mi casa. Que hay un hombre de apellido, del pueblo donde yo nací, que sabe mucho y se te va a quitar lo que tiene. ¿Qué pensé yo? Como yo estaba en esos trajes de piscina, la santería, que era un santero famoso porque era de mi pueblo, y mire la cosa grande ahora. Llevaba 30 años en el pueblo que yo estoy, que no es el mío. Él es de mi pueblo y yo no lo conocía. Nunca nos habíamos visto. Bueno, esa noche no pude ir, llegó una visita a mi casa y yo me tambaleaba y no pude porque el demonio no me dejaba que yo fuera, pero después nos dimos cuenta de eso. Y aquí al otro día salió por la calle buscándome. Me dijo, oye, no fuiste. Mira, esta noche ve. Que te vamos a esperar. Y esa noche, a las 8 de la noche, salí, escondido de la familia. Yo no quería que corriera a la calle, menos de noche, porque no pesaba ni 100 libras, como digo, no, 40 y pico kilos, y me caía. Bueno, pues a duras penas, no daba con la casa, una casa que yo conocía también. Pero al fin, cuando llego al portal de su casa, si él no sale y me agarra, me caigo. Casi al rato me metió para la sala y me sentó. Ahí estaba el hombre. El hombre resultó ser, era el presidente de la congregación, porque en mi pueblo hay dos congregaciones, de la otra, no me olvidé. Entonces me dijo, ¿cómo está fulano? Digo, muy mal. Mire, la primera palabra que me dijo fue, y yo tenía Biblia desde que tenía 12 años porque yo tuve colegio de curas. Cuando chiquitos, sí, fui monaguillo, sí, pero yo no leía la Biblia. Me dijo, yo lo que no quiero ir, ¿cómo se llama usted? Me da el nombre. Yo lo que no quiero ir es más nunca para el psiquiatra. Y él me dice, si usted hace lo que yo le voy a decir, no va más nunca. Y él empezó a hablarme de Jehová. Por primera vez oí el nombre. Y ahí empezó, bueno, y ahí empezó también la gran odisea, porque el diablo es cuando más me zurró. Porque entonces estábamos prohibidos. Y él me dijo, bueno, tiene que hacer esto. En lo que él me decía es que tenía que inclusive despojarme de la ropa que yo había usado en esas cosas. Y con que la familia no lo supiera. ¿De qué forma? Bueno, eso me causó persecución familiar. Mientras más me reunía escondido, más estudiaba, más me azotaba el diablo. Me caminaban de noche por arriba, me hacían de todo, me daban golpes, me decían traidor. Yo menos comía, pero yo resistí mucho. Me decían, resiste, aguanta. Escondido de la familia se entera. Y cuando la familia y mis hijos se enteran, pues figúrese, los testigos prohibidos. Pero mi papá tenía, bueno, una noche me fui de la casa. Me fui para la casa de ese hermano, dormí escondido ahí, él me llevó para casa de otro anciano. Y estuve 54 días allá y nos vimos todas las tardes allá. Y le decían al anciano, ahí está mi papá, sí. De esa no quiero decir una mala palabra, lo sacamos nosotros. Y yo le decía adentro, dígale que si ellos quieren que me saquen, ¿por qué no? Que yo no voy a salir de aquí. Y de eso que yo dije, que se vayan. Y así la persecución. Después la policial. Porque bueno, fíjate, los hijos creen que lo que yo estaba haciendo estaba mal hecho. Esos hijos que tanto me quieren y me querían, que lloraban cuando me veían muy mal en el hospital, ahora me perseguían. Porque vayan bien cómo trabaja el diablo. Hasta que un médico muy famoso del pueblo que me atendió mucho, que ya yo estaba mejorando, porque estudiaba, me reunía. A veces en el medio de las reuniones daba gritos. Y había que paralizar la reunión porque el diablo me atacaba, el diablo se arrimaba. Esperen que le pase esto a fulano. Bueno, esos fueron 2 años así. Entonces el médico los llamaba y los sentaba y le decía, venga, cuando su papá estaba muy malo, casi muriéndose, que todo el mundo creía que se iba a morir, y yo también lo pensé. Ustedes no hacían nada más que llorar y estar detrás de su padre en el sanatorio contando de mí. Y ahora que su papá está mejor, que está bien, ustedes lloran para que se muera. Sí, porque eso no había que no entendiera. Claro. Era el diablo maniobrando. Bueno, eso me costó problemas con la esposa. Tuve que divorciarme de mi mujer por el reino. Todo eso hice. Irme de la casa. Lo abandoné todo. Ahí, eso lo sabe bien, todo el mundo se le viró. Entonces tenía persecución familiar y policial. Bueno, así como estaba de mal,
me agarraban, me prendían, me trancaban. Claro, los hijos parece que influían en eso, vamos a asustar a papá. Policía pan, nada me detuvo. Inclusive una vez estoy en otro pueblo huyendo de la persecución y llegaron mis hijos con la policía y me dijeron, vamos, si no te vas para la casa con tus hijos, te tenemos una celda en el manicomio de La Habana y te tenemos el número y todo. Bueno, el loco la cañona, y le digo, bueno, está bien, vamos para allá para la casa. Loco la cañona. Sí, vamos para la casa. Después que había estado 8 años y medio en el manicomio, ahora querían que siguiera en el manicomio, así como estaba el diablo. Bueno, entonces hago así, y digo, sí, como no, mira. Y yo, no, yo me quedo aquí, yo no me voy de aquí. ¿No? Y ya les digo esto a grandes rasgos porque no acabaría nunca. Entonces, vamos a la papa y te vas a bañar, sí, como no, mira, vamos a comer y para allá y para acá. Esto era a las 9 de la noche. Mira, ¿viste? Y a las 2 de la mañana ya yo me había ido a la casa otra vez, cuando todos estaban durmiendo. Salí de mi casa y me fui a otros pueblos. Y así estuve 3 meses y no supieron de mí. Claro, los hermanos me ayudaron mucho porque mi situación era terrible. Se avisaba de pueblo en pueblo y todos me recogían. Me escondían. La policía buscándome me iba a hacer donde yo estaba. Ahí me le había ido a mis hijos y a la policía esa noche. Y así eso fue durante más de 2 años. Hasta que después las aguas empezaron a coger más o menos su nivel. Yo resistí mucho. La verdad es que yo me opuse a todos. Y tomé la decisión de que lo primero era el reino, hasta que el diablo se fue alejando. Ese cumple Santiago 4:7. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Y yo inconscientemente no estaba muy maduro espiritualmente, pero bueno, hacía eso. Me ayudaron mucho todos los hermanos. Como mi caso era tan único, los circuitos venían y me buscaban. Los distritos, los siervos de circuito, y todo el mundo, los hermanos más prominentes, iban a buscarme. Y me hablaban. Yo no recibía estudio de parte de nadie, no podía recibir estudio, yo estudiaba solo. Me acuerdo que por la noche venía escondido en mi pueblo. Y a casa del anciano, ese que me habló por primera vez, me prestaba las atalayas que no eran ni atalayas, se decían Mateo, escondido, pasados a mano, para que yo me las llevara. Las conferencias, mira, léete esto. Ya yo me había leído el libro Paraíso 10 veces, era un libro que había antes, y así dice Dios verá. Y yo aprendí que así, en esa forma, no podía tener estudios y estaba huyendo siempre. Lo que yo aprendí, lo aprendí así. Y así, hasta que fui, gracias a Dios, por eso. Bueno, después vino la persecución en realidad, porque después me bauticé y tuve 14 meses preso por la hora. Es cuando más el diablo me perseguía. Cuando la policía, cuando no me tenía preso, me estaba buscando. Bueno, y eso me fue madurando más porque la verdad, estas cosas es como el oro, como dice Pedro, que he probado con fuego. Bueno, pues yo mientras más me perseguía, más me consolidaba, más seguro estaba de que esta es la única verdad. Y que teníamos que ser perseguidos. Así tenía estudio bíblico, hacía de todas esas cosas. Bueno, y así fue pasando el tiempo, hasta el año 1994, que la obra más o menos en mi país fue levantada a la prohibición, no totalmente, pero bueno. Mi casa fue registrada muchas veces. En multa, no tenía dinero para pagar las multas que me ponían. Ellos querían acosarme con eso. Nunca lo lograron, gracias a Dios, porque tampoco me lo leí. Y hoy, gracias a Dios, estoy aquí. Puedo contar esto. Puedo contar que es uno de mis hijos, el más chico, que después, mira dónde llega el diablo. Que cuando yo estaba saliendo, desprendiéndome de la transición entre la mentira y la verdad, el diablo, yo sentí que me daban como galletas en la cara. Me decían traidor, me decían, lo que tú hacías lo va a hacer tu hijo. Y enseguida el muchacho no demoró 2 meses en estar practicando y los santeros lo cogieron y empezó a tener más consulta que yo. Y entonces era cuando más enemigo mío era. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y yo ahora no lo llevaba porque es muy bueno, un corazón, mi hijo tiene un corazón. Y ese muchacho, yo decía, pero ¿cómo este muchacho? Bueno, jovencito, ahora tiene 35 años, o 35, si tenía 17, 18 años, un niño. Y empieza el muchacho a progresar en eso, bueno, yo ahorita perdido. Bueno, se casa, la cosa le va mal, bueno, conclusión. Y yo ahora no lo digo, ay, los hermanos, que ahora todo hablándole, porque lo oía. No, mi papá, bueno, vaya los dos polos opuestos. Bueno, para no cansar con esto, Jehová hizo los arreglos necesarios, la mujer que tenía no le servía, se divorcia de esa señora, y en esos mismos días, no sé
que yo estoy ya, bueno, todos estaban, las aguas habían bastante por su nivel, ya mi casa estaba tranquila, el hijo mayor y la hembra mayores que tanto me perseguían estaban quietecitos. Y él viene en bicicleta, yo voy pasando del parque, vinieron estoy yo. Me dice, papi, me pasó este problema con la casa, la familia. Bueno, yo más o menos sabía que había problemas con la esposa. Y mira, me contó cosas que es de otra experiencia. Me ha pasado el tiempo y yo sé que la verdad que la tienes tú. Me gusta, ¿sí? A mí me da tan ganas de llorar eso. Y yo no, papi, la verdad está en la Biblia y la verdad es la obra. La la tienes igual. Sí, pero entonces el otro hermano anciano que me había hablado por primera vez de Jehová, se lo digo. Bueno, vamos a hablar a fulano, se llama Denis particular, es muy bueno. Vamos a verlo, yo lo quiero mucho. Bueno, le quemamos todas las cosas. Eso hay que hacer oraciones, eso hay que saberlo hacer, si no el diablo se te monta. Eso hay que saberlo hacer, quemar todas aquellas atributos del diablo, hasta el rancho. No he trabajado esas cosas. Bueno, pues, entonces el diablo se ensaña con él. Y yo no me desprendí del muchacho, porque yo le decía, dale, para arriba. Me acuerdo lo que me pasó a mí, mira. Entonces yo le servía, entonces él salía por ahí. Llegaba a casa de los testigos viejos de otro lugar, le decían, ¿tú eres el hijo fulano? Sí. Muchachos, tu padre es un testimonio vivo del poder de Jehová. Muchachos, ¿cómo le dicen a esto? Apóyate en tu padre. No vayas a ningún lado, tu padre. Se quedaba así, pero el diablo todavía lo tenía, que no, que papá sí, papá no. Porque el diablo es así. Hasta que al fin el muchacho parte. Bueno, en este momento el muchacho mío es publicador de las buenas nuevas, creo que en estos días lo iban a bautizar en Cuba. Se vuelve a enamorar con una mujer muy buena que es estudiante de la Biblia actualmente. No había podido tener hijos, sale embarazada. Tiene un nietecito que ahora va a cumplir 3 años, que lo dejé de ver hace 1 año y medio. Y le dije, bueno hijo, era varón, no, del vientre se sabía. Hay que poner un nombre bíblico al niño, y dijo, papá, yo no tengo ya. ¿Cuál? Abraham Jesús Amén. Abraham, el padre de la fe de Jesús, la descendencia, puede predicar con los nombres. Y yo me puse muy contento. Bueno, pues cuando nace el niño yo estaba ahí, yo mismo lo inscribí. Y es muy inteligente ese niño. A los 9 o 10 meses casi hablaba y caminaba. ¿Y cómo sabe? Como pregunto, bueno, tiene el padre, todo el mundo enseñándole. Así que, ¿qué más le puedo pedir a Jehová? Me quedan 2 hijos, bueno, si son de aquí, ellos vienen. Les pido mucho a Jehová, que son muy buenos también, muy buen corazón. Promedio 6 hijos que lo había perdido. Y ya es publicador, bueno, como yo no estoy allá, estaban en los planes de bautizar. El nieto se llama Abraham Jesús. La esposa estudia. Mira todo lo que va ayudando. Porque dice Eclesiastés que hay un tiempo para cada cosa, lo que saber esperar. El que trae las personas la verdad, ni soy yo, ni es nadie, sino Jehová. ¿Recuerdan la disputa de Pablo y Apolos? No es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no. Pablo dijo, yo planté a Apolo, luego Jehová dio el crecimiento. Por lo tanto, hay siempre que esperar y confiar en Jehová. Yo cuento esta experiencia ahora, aquí, tan lejos de mi patria, de mi país, patria, la patria es el mundo, como ciudadano del mundo, pero no la palabra. Pero la cuento, cuando yo la contaba antes lloraba, porque me trae recuerdos duros. Pero yo la cuento y me produce gozo, porque y ojalá mucha gente entendiera esto y apoyara en esta verdad que he contado, que me pasó a mí, lo tomaran como ejemplo y cogieran el camino. Bueno, eso es todo lo que tenía que contar. A grandes rasgos. Sí, son muchos detalles. No acaban nunca de contar. Que pasan tantas cosas. Porque no puedo si no estaría esta mañana contándote pedacito por pedacito. Todo lo que ha vivido. Pero bueno.